Buenos días, Valeria, Carolina. Dijo, ¿a qué hora? ¿A qué hora, Alejandro? Buenos días, Michelle. Buenos días. Valeria, ¿sí me escuchas, Valeria? Leticia, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar aquí la clase. ¿Alguna duda que hayan tenido con la tarea, con el trabajo? ¿O alguna duda que tengan con la clase? No, profe. Muy bien, Senyase, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno. Ok, vamos a... vamos a continuar. De la clase pasada. Ya lo pasé. No, este ya lo habíamos visto. ¿Dónde está? A ver. Ya lo tenía aquí. Aquí lo sé. Ok. Continúa. ¿Sí se mira la pantalla? Muy bien. Vamos a continuar con lo que es la clase de legislación educativa. Ok, entramos al periodo maximato. Y muy bien. Vamos a hablar un poco todavía de la época. La clase pasada habíamos hablado de la creación de la SEP, del artículo 3 de la Constitución mexicana. Ok, vamos a hablar lo que pasó un poquito después de esta época. Me dice que en medio de la turbulencia de esos tiempos, lo esencial era la subsistencia del sistema y la reafirmación de que la educación nacional era un servicio público, ofreciendo en parte por el gobierno, pero la educación que estaba en manos particulares tenía también que someterse a las disposiciones oficiales. El 22 de febrero del 26 apareció el reglamento provisional de las escuelas particulares y el 22 de julio el reglamento para la inspección y vigilancia de las instituciones privadas. El 14 de junio se fue más lejos. La ley reformada del Código Penal
tipificó delitos contra la federación en materia del culto religioso, definición de la población adulta, se asume la edad de 14 años en vista de que la obligatoriedad escolar está definida por la Constitución y las leyes del país para la población de 4 a 14 años. ¿Cómo? Es el grupo de edad que atiende al nivel básico regular. Esta educación es, además de obligatoria, gratuita y universal para todos los habitantes del país. El adulto, desde un punto de vista biopsicosocial, es toda persona, ya sea hombre o mujer, que ha alcanzado la madurez orgánica y psicológica. En lo social, ejerce el derecho y cumple deberes ciudadanos y económicamente podría estar incorporado a las actividades políticas. Después de la creación de la SEP, se crea la SEP con este nuevo estatuto, ¿verdad? Con ya pegado la Constitución, ¿verdad? Que habíamos hablado del artículo 3 y los derechos. Aquí básicamente era reafirmar cómo la educación se iba a impartir, ¿sí? No nada más en cuestiones como lo son las instituciones privadas, no, sino que también en cuestión al gobierno, ¿verdad? Que aquí hay dos puntos muy importantes. Una, ¿verdad? Hablamos de las instituciones privadas, es cómo introducirlos al sistema, ¿verdad? Siendo ellos autónomos. No podía, ¿verdad? No pueden todavía las instituciones privadas dar, ahora sí que educación sin el consentimiento del gobierno. En este caso sería la SEP, ¿verdad? Este es uno. Delitos contra los cultos religiosos, dado que se había separado, ya habíamos hablado anteriormente del de Benito Juárez, separa el Estado de la Iglesia, pero algunas escuelas, inclusive privadas, pues seguían manejando este tipo de religión todavía. No era algo que se había quitado por completo, entonces agregan pues, lo que es un código penal, ¿verdad? Y para esto, a ver, ¿alguien más? No. Para esto también, muy importante, y es obligatorio, la educación básica. ¿Ok? La educación básica se asume que la ley por default dice que los niños de 4 a 14 años, que estamos hablando del nivel de preescolar, lo que es el nivel primaria y lo que es el nivel secundaria, es obligatorio. ¿Ok? ¿Para qué? Para que toda la población mexicana tenga acceso a la educación. ¿Okay? Ya, como les había comentado, la mayor parte, la clase anterior fue como, si no me equivoco, fue en el 14, como 14, en el 12 o 14, 2012, 2014, que ya también se hizo obligatorio lo que es la educación media superior. En este caso viene siendo nivel preparatorio, que ya deberían de tener todos los alumnos preparatoria para poder ejercer un trabajo, vamos a decirlo así, digno. ¿Okay? ¿Alguna duda que tengan con estas fechas o con estos puntos? Con toda confianza, los escucho. Sí, no, tal vez. Bueno. Ok, a ver, ¿quién me ayuda a leer? Yo, A ver, Michelle, adelante. la autonomía universitaria es la independencia política y administrativa de una universidad pública respecto de factores externos.
El principio de autonomía universitaria sostiene que la universidad debe ser autónoma y autogobernada, y que debe elegir sus propias autoridades sin injerencia del poder político, decidiendo sus propios estatus y programas de estudio. De este modo, la autonomía universitaria pretende preservar a la universidad de las luchas partidistas del poder político. Sin embargo, las autoridades académicas y los miembros de los órganos de gobierno pueden llegar a defender los intereses de su colectivo, profesores, estudiantes, personal no docente, cuando no directamente intereses personales por encima de los de la institución o la sociedad. Muchas gracias, Michelle. Un punto que debemos de tocar aquí, ¿verdad? Autonomía, ¿verdad? Cuando hablamos de autonomía es que no depende de alguien, vamos a decirlo así. Entonces, las universidades aquí tuvieron que hacer como una separación, ¿ok? Claro que la universidad tiene que enseñar, claro que la universidad, ¿verdad? Debe de tener su propio derecho y es separarlo del gobierno, ¿ok? Obviamente está avalado por la SEP, ¿ok? Y todo lo que conlleva tener una escuela, pero ya la universidad es la que te va a decir qué planes de sesión utilizar, ¿ok? Cómo se va a dirigir la misma universidad. Si nosotros vemos o nos ha tocado, ¿verdad? En el nivel primario, en el nivel básico, lo que es primaria, secundaria, la SEP inclusive ya les manda su planes de sesión o sus temarios, guías, qué es lo que deben de enseñar. ¿Okay? A nivel universidad ya no, ya la misma universidad dice, ok, yo voy a enseñar yo como universidad, no sé, la UNAM, TEC de Monterrey, la UNT, la universidad que ustedes quieran, ya ellos deciden qué es lo que van a enseñar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues es a lo que yo me dedico, es mi finalidad, en fin. ¿Okay? Por eso son autónomas las universidades. Eso es en este caso. ¿Okay? No se sigue un programa, ¿verdad? Por decir, la UNT sigue un programa diferente a lo que es la UNAM, a la UAT, al TEC, al tecnológico, instituciones tecnológicas, en fin. Nos habla de este punto. Ahora, separar el gobierno de de las escuelas. ¿Por qué hacen esto? Para esto mismo, para que no haya un interés político. ¿Okay? Si bien las escuelas necesitan también del gobierno, y el gobierno de las escuelas, pero no meter ahora sí que política, vamos a decirlo así, no meter política para esto mismo, para que no tener problemas. ¿Okay? El profesor se va a dedicar a enseñar, el estudiante al aprender, ¿ok? Y ahora sí, por eso también se pide que no se tenga ningún partido político, ¿verdad? O tú no tengas un partido político que no infiere en la escuela, ¿ok? Para esto mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en las escuelas influye mucho lo que es eh, la política, ¿ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Okay? Leticia, ¿alguna duda, Leticia? No, profe. Ok. Valeria, ¿alguna duda? No, ninguna. Muy bien. Pregunten con toda confianza si tienen alguna duda. Vamos a lo que es ahora un poquito más avanzado, ya en la época de Lázaro Cárdenas, ¿ok? Una
de las principales obras que hizo fue la expropiación petrolera, ¿ok? Pero no vamos a tocar este tema, vamos al lado de la educación. Para eso me va a ayudar, a ver, Senyase. Senyase, ¿me escuchas? Bueno, creo que no me escucha. Joana. Mande. Joana, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Leo los dos? Sí. Ok. Política y legislación del gobierno de Lázaro Cárdenas. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, 1934 a 1940, se puso en vigor la reforma educativa que implantó la educación socialista en México, con base en las reformas que se hicieron en el artículo 3 constitucional. La educación en este caso, la primaria quedaba bajo el control único del Estado, tanto la que se impartía en las escuelas públicas como en las particulares. Este mismo poder lo tenía el Estado para elaborar planes y programas de estudio y determinar los métodos de trabajo que se debían seguir en todas las escuelas primarias. Este poder único se extendió también a los libros escolares cuyos contenidos eran revisados y, en su caso, aprobados por la Secretaría de Educación Pública, órgano encargado de la vigilancia de la educación impartida en las escuelas. Una de las críticas más fuertes que se hicieron y se siguen haciendo a la reforma educativa de 1934 fue la falta de claridad y difusión de los principios, medios y fines de esta nueva escuela. Este y otros elementos más impidieron la verdadera y correcta comprensión de la reforma y provocaron que no fuera aplicada como se esperaba a lo largo y que en el siguiente sexenio fuera eliminada de la legislación mexicana al implementarse la política educativa de la Unidad Nacional a partir del gobierno de Ávila Camacho. Muy bien. ¿Sí me escucho bien? ¿Me escucho bien? Sí. Ok. Muy bien. Aquí en el gobierno de Lázaro Cárdenas dice, bueno, tenía una intención muy buena, ¿ok? La intención era darle el poder a lo que es el Estado, ¿ok? O sea, cada Estado se iba a regir. Era bueno y era buen punto. ¿Por qué? Porque México sabemos que tiene mucha diversidad en todos los aspectos, en clima, diversidad ecológica, diversidad de culturas, ¿ok? De todo tenemos diversidad en México, incluso somos de los primeros países con biodiversidad en animales, plantas, especies, climas, todo, ¿verdad? Población, entre otros. Entonces, al dejarlo al Estado, obviamente, lo que ibas a permitir era esto, que se respetaran dichas culturas, no hacerlo tan global, vamos a decirlo, en este caso a nivel México. Respetar, por decir, las culturas, ejemplo que tenemos aquí es en Tamaulipas, que es la Huasteca, ¿verdad? Que básicamente es de Victoria hacia el sur, es donde más se mira la cultura huasteca y no se estuviera perdiendo estos valores, ¿verdad? Eso es lo que se buscaba hacer, ¿verdad?
Ahí en este caso, pues también al hacer este tipo de educación también tenía sus contras porque no no unías a México como nación, ¿verdad? Que había un respeto, pero no lo unías. Y aparte, pues, era un poco más de trabajo. Por eso, la reforma educativa que propuso lo que es Cárdenas, pues la quitaron al gobierno siguiente, ¿verdad? Este es uno de los casos que se quería implementar. Como en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos, cada estado se rige, ¿verdad? Casi independientemente, donde hay unas leyes que sí, tanto educativas, ¿verdad? Y hay otras que no. Entonces, más o menos se buscaba eso en México, pero no se, en la actualidad pues no se hizo. ¿Ok? Es lo que nos trata de decir este texto. ¿Algo que quieran aportar o decir con toda confianza? Bueno, a ver, vamos a ver, para que no se me vayan a dormir. Leticia. Sí, Leticia. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me ayudas a leer, por favor? El plan sexenal fue el nombre dado a la plataforma electoral y al plan de gobierno de Lázaro Cárdenas, que echó a andar cuando alcanzó la presidencia de México en 1934, de las políticas conservadoras de su antecesor, Plutarco Elías Calles, y en brindar más apoyo a los sindicatos de trabajadores y el crecimiento agrario, urbano e industrial de México. Le debe su nombre al periodo que ejercen la presidencia de los gobernantes modernos de México. De acuerdo con la ley, un sexenio también era un mensaje de Cárdenas en el sentido que pensaban ejercer todo el tiempo de su mandato sin renunciar. En 1933, el entonces Partido Nacional Revolucionario postuló a Cárdenas como su candidato para la presidencia de México. La plataforma política fue designada con el nombre de Plan Sexenal y fueron sus lineamientos los que le ganaron a Cárdenas el apoyo de los obreros y campesinos, y este apoyo a su vez le ayudó a ganar la elección con facilidad. Entre otras cosas, el plan sexenal consideraba que el motor de la producción agraria debía ser elegido, y Cárdenas reiteró la necesidad de apoyarlo con crédito e infraestructura. Muchas gracias, Leticia. Aquí un poquito de lo que hace Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Era la educación, ¿verdad? Debemos de entender algo, que en aquellos tiempos no era tan industrial como lo es ahora, era más el área para el campo. Entonces era enfocarlo a eso, ¿sí? Enfocarlo a lo que son este tipo de planes hacia el campo, guiarlos hacia el estudio, ¿verdad? Por eso, pues, en este caso nos dice que ganó las elecciones por este tipo de plan o propuesta que se hizo en aquel lado. Ok, muy bien. Esto es un poquito de lo que ya hemos visto. De lo que ya hemos visto, aceptar. Listo. Les leo aquí rápidamente. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios.
impartirá educación preescolar, primaria y secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conformadas como educación básica. Y está la media superior, que serán obligatorias. Esto es en la actualidad. ¿Ok? Hay que, en este caso, habíamos visto en las diapositivas anteriores, que el Estado se va a encargar de lo que es la educación básica. Y esto para que sepan identificar ustedes como maestros a qué nivel está. Lo que es educación básica, como primaria, preescolar, secundaria, van a depender del Estado. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que básicamente aquí, a nivel nacional, y como top de la Secretaría de Educación, pues es la SEP, ¿verdad? Cada estado va a tener su propia secretaría, que aquí en Tamaulipas se le conoce como SET, ¿verdad? Secretaría de Educación de Tamaulipas. ¿Ok? Todo lo relacionado a la educación básica cae aquí mismo en Tamaulipas. Lo que es federal, ¿verdad? Son aquellas dependencias de escuelas que sean de nivel medio superior. ¿Qué quiere decir con esto? Que el CEBETIS, el CEBETA, institutos tecnológicos, CECATIS, entre otros, CETIT, CECIT, entre otros, ¿verdad? Son organismos federales. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependen del Estado, sino federal. Todo viene desde México. ¿Ok? Por eso el CEBETIS se le conoce como homologados, que sí pertenecen al CEP, pero no dependen al mismo nivel, que no dependen al mismo estado, sino a una entidad federativa. ¿Okay? Por eso, importante estos puntos. ¿Ok? En pocas palabras, nivel básico, primaria, kinder y secundaria son del estado. ¿Ok? Del nivel superior, ¿verdad? Hacia la universidad, nivel superior y todo lo demás, pertenece a una entidad federativa. Por eso casi no hay ese tipo de convenios, incluso sí están en un sindicato, ¿verdad? Pero no corresponden a la misma entidad. Para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Ya que ustedes vayan a presentar su examen de oposición para ejercer su puesto, bueno, y entender que no es lo mismo, ¿verdad? Las mismas exámenes o las mismas necesidades, e inclusive ustedes pueden presentar para las dos carreras, pueden presentar para CEBETIS y pueden presentar para un nivel básico, y pueden tener inclusive 2 plazas, como muchos maestros que así lo tienen. Obviamente tienen que cubrir el perfil de docente que se está pidiendo. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a leer con este? ¿Quién dijo yo? ¿Verónica? Yo, profe, A ver, Senyase. ¿quiere que lea todo o solamente un párrafo? Es lo mismo, ¿verdad? Todo, se puede leer todo. Ok, profe. Punto número 1 dice, en 1932 surgió la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica, proyecto en el cual participaron destacadamente el licenciado Narciso Vasos y los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. Segundo punto, sus conceptos se cristalizaron en 1936 gracias a Juan de Dios Batiz, entonces senador de la República, y al general Lázaro Cárdenas del Río, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos.
proponiendo llevar a cabo los postulados de la Revolución Mexicana en materia educativa, dando así nacimiento a una sólida casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional. El siguiente punto. Sus fundadores concibieron al Politécnico como un motor de desarrollo y espacio para la igualdad, apoyando por una parte el proceso de industrialización del país y por la otra, brindando alternativas educativas a todos los sectores sociales, en especial a los menos favorecidos. Muy bien, muchas gracias, Enyase. La IPN, ¿verdad? Lo que es la Institución Politécnica Nacional. ¿Por qué es importante esta creación? Porque aquí es cuando ya meten lo que son áreas tecnológicas, ¿verdad? Cuando hablamos de tecnológicas, hablamos de el lado industrial, ¿verdad? Empieza ya a esta creación, ¿verdad? Todo lo que se ha relacionado, pues ya no al lado de lo que es la agronomía, sino ya al lado de lo que son la maquiladora, ¿verdad? Industrias, empresas, y dar este tipo de enseñanza. ¿Para qué? Para brincar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ya se estaba viendo que venían las fábricas, y las fábricas pues ya empezaban a manejar motores, empezaban a manejar maquinaria, ¿ok? Y es lo que se necesitaba. Es importante conocer este tipo de institución y creación. ¿Por qué? Porque es lo que más se mira ahorita, ¿ok? Ustedes cuando van a estudiar, bueno, ustedes porque escogieron el área de educación, ¿verdad? Pero si ustedes fijan las otras áreas de educación, ¿ok? ¿Qué es lo que miran? Ingeniero en electrónica, de computación, ¿verdad? De ingenieros civil, ¿verdad? Este tipo ¿cómo se llama? De etapas tecnológicas ya está más avanzado, ¿verdad? Y tenemos este tipo de educación. En aquel tiempo, estamos hablando del año 36, ¿verdad? Pues era muy poco lo que se miraba. Ahorita ya se mira con más frecuencia este tipo de carreras, ¿ok? Que inclusive al lado de agronomía ya no llega tanto, ¿ok? Ya no hay tanto ingeniero agrónomo, ingeniero, pues ahí desconozco un poco las carreras de la agricultura, ¿verdad? Agropecuario, todo eso. Y ahorita se enfoca más al área industrial. Básicamente es la base, ¿verdad? Esta creación de la IPN, lo que es el Politécnico, ¿verdad? Del sistema que se está viendo en la actualidad. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento con toda confianza? Muy bien. A ver, ¿dónde está Letic? Letic. Letic 4. ¿Dónde está Letic 7? Aquí está. No, este es. Aquí está. Bueno, voy a pasar lista de la primera. De la primera clase. Ok, vamos a ver. Valeria, ¿estás aquí? Sí, presente. Ok, Valeria Flores. ¿Quién más? A ver, digan presente.
Presente. Presente. Leticia Romero. A ver, Joana. Joana. Presente. Carolina. Ya, ¿verdad? Ah, no, Carolina. Ok. Verónica. Presente. Presente. Carolina, muy bien. Brian. ¿Estás con nosotros, Brian? Brian, Leticia, ya. Leticia, sí, Leticia. Presente. Tenyase. Presente, profe. Valeria, ya. Presente. Muy bien. Michelle. Presente. ¿Quién más me falta? A ver, aquí alguien me falta. Daniela. Daniela. Muy bien. Vamos a poner una pequeña pausa en esta, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Les comento, terminando la clase, les voy a subir el material para que ustedes lo puedan estudiar si quieren darle otra lectura más, o para aquellos alumnos que no pudieron estar en clases, ¿verdad? Les voy a subir ahí el material de exposición de todas las materias. Voy a tratar de ponérselos, ¿cómo se llama? En 2 presentaciones, en legislación educativa y metodología, para que no estén descargando tanto archivo y nada más tengan 2, ¿verdad? Nada más separar legislación de métodos. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Con toda confianza. ¿Sí? ¿No? Tal vez. No, profe. Muy bien, excelente. Entonces vamos a tomar la pausa de los 20 minutos y los veo en 20 minutos a las 11 de la mañana. Sean puntuales para no perder tanto tiempo.